se focaliza en esta primera estructura, en esta primera, esto en realidad es una tabla. ¿Se acuerdan del concepto de tabla que habíamos hablado en clases pasadas? ¿Se acuerdan que había diferentes tipos de tablas, que cada tabla representaba, digamos, un tipo de datos? Teníamos una tabla de nombres, teníamos una tabla de precios, teníamos una tabla de productos, ¿se acuerdan? Y esas tablas estaban asociadas, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? No se acuerdan, está quedando otra cosa. Ya bueno, no importa. Entonces, esta tabla es la tabla que me permite a mí enlazar a todo. Entonces, es una particularidad de Lisai. Esta tabla es una entidad, así se le conoce, es una tabla maestra o entidad maestra. Tabla o entidad maestra. Entonces, sí o sí, esto te lo va a crear por defecto inicial. Luego, después, que nosotros tenemos la tabla maestra, o sea, vamos a tener diferentes tablas aquí. Diferentes tipos de tablas. Acuérdense, no se olviden del concepto. Una tabla almacena datos. Almacena datos de, por ejemplo, las carreras que tiene la universidad. ¿Cuántas carreras tiene la universidad? Tiene 10, 12 carreras. Todas esas carreras están en una tabla. Los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Industrial, ¿dónde están en los nombres y los registros de esos estudiantes? ¿Dónde están? Están en una tabla. ¿Cierto? Por ejemplo, el tipo de, cuándo han ingresado, mejor dicho no, cuándo, el tipo de, ¿cómo le llamo?, de clasificación que ustedes tienen para los pagos. Eso está en una tabla. ¿Se dan cuenta? Todo está en una tabla. Normalmente una base de datos es un conjunto estructurado, ordenado, relacionado de tablas. Por eso que aquí es recontra importante tener bien claro qué tablas van a estar asociadas. Porque si no tenemos las tablas asociadas pertinentes, no vamos a poder armar un formulario. Recuérdate lo que te dije al principio, ¿te acuerdas? Por ejemplo, para la interfase de identificación inicial, ¿qué teníamos? Un nombre y un password. Eso significaba de que tenía una base de datos asociada, ¿cierto? En otras palabras, cuando hablamos de base de datos, hablamos de que tenemos una tabla. Tenemos una o varias tablas. ¿Ya? ¿Me van agarrando la idea? Entonces, una base de datos es un conjunto de tablas y cada formulario necesita tener sus conjuntos de tablas. ¿Estamos hasta aquí? ¿Entienden más o menos? ¿Ya? Entonces, no se vean confundidos. Bueno, ahí está el video, lo van a poder ver varias veces, ¿no es cierto? El tema es aquí bien sencillo. Tenemos varios tipos de tablas. Tenemos la tabla maestra, que es la tabla principal, y ya tenemos las tablas paramétricas. Las tablas paramétricas es donde, por ejemplo, yo guardo, por ejemplo, ¿cómo se llama?, la cantidad de carreras que tiene la universidad, o la cantidad de alumnos que tiene la universidad, o los productos que tiene la ferretería, o ¿cómo se llama?, la tabla de costos, por ejemplo, que tiene la tabla de precios para retail y precios para mayoristas, ese tipo de tablas son tablas paramétricas. No cambian. Aunque digamos, bueno, se actualizan también el problema. ¿Se entienden hasta acá? Entonces tenemos tres tipos de tablas. Sistema, paramétrica, maestra, paramétrica y la del sistema. La del sistema son un conjunto de tablas, ¿okay?, que vienen directamente agarradas con la base de datos. Son tablas directamente asociadas a Visagi. O sea que tú tienes que incluirlas sí o sí, porque si no Visagi no funciona. Son tablas del sistema. ¿Ya? Entonces se va a dar cuenta en el video. Preguntitas. ¿Se entendió o no? Más o menos. Bueno, la primera vez de repente no está trampa. Si no, ya después hay que comprar el video de la señorita. ¿Qué son las entidades maestras, las entidades paramétricas y las entidades de sistema? Esta que dibujo en el centro es una entidad de tipo maestra y le podemos llamar que es una tabla transaccional. Presionamos el botón derecho del mouse y seleccionamos editar lista de atributos para que comencemos a agregarle datos. A ver, ¿se entiende cuando elijo lista de atributos? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Quién me puede decir que es una lista de atributos o que es una propiedad de una tabla? ¿Dónde están los ingenieros del sistema? Los criterios que se van a tomar en cuenta. Perdón, disculpa, sí. Los criterios que se van a pedir, o sea, los títulos, los encabezados. Claro, tiene que ver con eso, ¿no? Claro, tiene que ver con los encabezados, tiene que ver con los nombres, tiene que ver con las propiedades en realidad, ¿no? ¿Quién más? ¿Quién era más? ¿Otra ideita? Características. Claro, son las características de la tabla. Por ejemplo,
peso. ¿Peso? Sí, o sea, Ya. Nombre, peso de un apellido, producto. dirección, Claro, esos son los exacto. atributos. Esos atributos. Y esos atributos tienen sus características, como decía, ¿no es cierto? Por ejemplo, no sé, un código de matrícula, ¿cuántos dígitos tiene? ¿9? ¿8? ¿6? 8. 8 en promedio. Son los parámetros, ¿no? Exacto. O sea, en otras palabras, nosotros tenemos, como cuando estábamos en el Excel un poco, ¿no? Nosotros tenemos, digamos, la tabla va a tener una cantidad de, digamos, de encabezados, de registros, digamos, no, va a tener una serie de propiedades, de atributos, ¿no es cierto? Como el código, el nombre, la dirección. Bueno, si hablamos ahorita de una tabla de personas, digamos, ¿no es cierto? De empleados o de alumnos, ¿no? Como ustedes quieran. Digamos, puede ser que de repente la primera columna tenga el código del alumno, luego después tenga el nombre, luego después tenga la dirección, luego después tenga, no sé, el sexo, ¿no es cierto? El estado civil, así, estado civil, etc. ¿No es cierto? Entonces cada una de estas columnas, en realidad, en Visage y en base de datos se le conoce con el nombre de atributos. Estos son los atributos. Los atributos. ¿Ya? Y estos atributos, ¿qué pasa con estos atributos? Tienen su medida, pues, ¿no? Tienen su tipo. No es lo mismo que tengas un atributo código, un tipo de atributo código y un tipo de atributo nombre. ¿Cuál es la diferencia? El tipo de información que puede ingresar. ¿Cómo? El tipo de información que puede Como por ingresar. ejemplo, La cantidad de datos. cantidad de datos. ¿Ya? ¿Alguien Los códigos. más? ¿Alguien más? ¿Alguna medida más? ¿Qué dice? Exacto, por ejemplo, puede ser el tamaño del, ¿cómo se llama? Del campo, de la columna, puede ser el tipo por tamaño, y por ejemplo, ¿cómo se llama? El tipo de carácter, ¿no? O sea, el tipo, ¿no? Por ejemplo, que sea texto, que sea numérico, o que sea fecha, que sea pues de identificación, ¿ya? ¿Está bien o no? Todo ese tipo de cosas tienen que decírselo, una por una. ¿Me dejo entender? Bueno, ¿estamos así? ¿Estamos claros? Entonces, el computador no va a hacer nada por sus propios medios, él va a hacer lo que tú le dices que haga. Pero por eso es que no tiene que programarlo. En realidad no es programación, pero tiene que configurarlo. Pregunta, ¿se entiende hasta aquí? ¿Está claro? Tenemos una base de datos que está compuesta por tablas. En una tabla en realidad está compuesta por atributos. Un atributo tiene unas ciertas características. Tiene el tamaño, tiene el tipo, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Ojo, porque esto puede ser pregunta para el examen. Son cositas que no son complicadas, mas sin embargo, si no te acuerdas, ya vas a tener problemas. Ya, avanzamos, ¿ya? Entonces fíjate lo que ha pasado aquí. Tenemos la tablita vacía, ¿no? La tabla maestra, hemos dicho, no, es una tabla maestra, ya bacán, pero no tiene nada. Está vacío. Entonces tenemos que poblarla. Tenemos que, no poblarla, pero sí definir los atributos. ¿Ya? Por eso que estamos avanzando. Ya está. Esta la pantallita, ¿qué lo hizo acá? Botón derecho nada más, ¿verdad? ¿Y ves? Adicionar entidades relacionadas, editar mis atributos, propiedades, remover diagramas. ¿Ya? Con el mouse y seleccionamos editar lista de atributos para que comencemos a agregarle datos. ¿Cuáles son los datos que vamos a agregar? Aquellos que necesitemos persistir o que necesiten persistirse con el proceso. Agregamos y vamos a crear el primer campo que le vamos a llamar fecha de solicitud. Fecha de solicitud. Este va a ser el nombre visual, el nombre del campo físicamente en la base de datos y el tipo de datos que vamos a seleccionar. El caso de una fecha pues debe ser. Ahí está. ¿Se dan cuenta cómo funciona acá? Este es el nombre que va a aparecer en la interfase, en el formulario, el que va a ver el usuario. ¿Ya? El que digamos cuando va a digitar. Este es el nombre interno que digamos es parte de la tabla, por decirlo de alguna manera, ¿no? Parte de la tabla. Y esta parte de aquí, el tipo, debería ser el tipo de campo. Tenemos numérico,
tenemos, ¿cómo se llama? Puede ser entero, ¿no es cierto? O sea, con decimales, etcétera, ¿no? Tipo moneda. Puede ser que de repente no sea ni siquiera ni número ni texto, o sea, posiblemente una imagen, va a ser una foto. O de repente, ¿qué es un booleano? ¿Se entiende booleano? ¿No? ¿Booleano es cuando? ¿O verdadero o falso? ¿Sí o no? ¿Sí o no nada más? Sexo. ¿Cómo? Hombre y mujer. No, sí. Entonces así, el tipo en la fecha tenemos un formato, ¿cierto? Que podemos poner mes, día, año, día, mes, año, etc. Son dos alternativas nada más, casado, bueno, que en estado civil no tienes una booleana, ¿no? Porque es casado, soltero, divorciado, ¿cierto? Viudo, no sé. ¿Entiendes? Entonces tenemos esas opciones para poder... Profesor, ¿y también crea información aleatoriamente? Como creación a la información. Digamos que cuando tú quieres poner un texto, digamos que... Un código. ¿Cómo? Como un código, por ejemplo. Sí. Tú le puedes poner un código aleatorio que tú quieras ahí, pero si tienes que decirle... O sea, si tu código puede ser un código alfanumérico, o sea, que sea compuesto por letras y con números. Eso ahí puede ser, te puedes decir. Pero el Visa ya asigna. No, tú le asignas. Oh, Tú le tienes que decir. O después lo podemos configurar si tienes... ¿Sabes qué? Los códigos van a partir del 1000 al 5000. Ay, Algo así. O sea que no hace nada de lo que tú no la programas, ¿no? No, pues. O sea, lo bueno, o sea, esto en realidad es como si estuvieras programando en un examen de programación. Las interfaces son más manejas, ¿no? Claro. Manejas el código. Claro, o sea, es un manejo de base de datos. A ver, yo no sé si saben cuál es el especialista dentro del área de sistemas que se encarga de todo lo que es el manejo de la base de datos. Esto en realidad podría serlo un especialista en base de datos, ¿no? Aunque este debería ser todo venir un especialista en base de datos. En todo caso, bueno. ¿Cómo se llama el especialista en base de datos? Que de repente yo no sé, quién sabe, en el mundo da cuenta que alguno de ustedes termina siendo un especialista en base de datos. Porque es bien solicitado este trabajo. Un analista de base de datos. ¿Cómo se llama? Analista de base de datos. ¿En inglés? En inglés, ¿cómo se pone? Más se conocen en inglés, en términos de inglés, ¿no? El DBA. El arquitecto de... Claro, un arquitecto de datos terminal, ¿no? Otro típico. Un DBA, un Database Analyst, analista de base de datos. Así, con este siglas, inclusive puedo buscar trabajo. Database Analyst. Por ejemplo, en Estados Unidos, en Canadá y en el resto, uno busca así, estamos con DBA y vas a encontrar cantidad. Es que en otros países están investigando mucho lo que es análisis de base de datos. Claro, hay data science, científico de datos. Business analytics. Claro. Tú vas a hacer TI, imagínate, tú eres TI, ¿no? Sí. Ahí te fregaste, ¿dónde hay que hacer entonces? Sí o sí, caballera. Sí, todos los que están trabajando, todos los de TI están haciendo, salvo Guanay, ¿no? Guanay quería hacer un servidor, pero con instalación de servidor. Yo con mi compañero estábamos intentando crear un servidor, pero no podíamos porque su computadora colapsaba. No, pero bueno, hiciste estas respetable, ¿no? Espero. Sí, está bien. O sea, hay unos nuevos puestos de trabajo que están creando esa partir de lo que es el tema de base de datos, ¿no? Data Science, se llama, ¿no? Científico de datos. Fecha ahora. Agregamos un nuevo dato. Vamos ahora a agregar la fecha de la ausencia. Fecha de ausencia. También va a ser un dato de tipo fecha hora. Seguimos agregando datos y ahora agreguemos la cantidad de horas solicitadas para el permiso. En este caso lo podemos dejar de tipo entero. Seguimos agregando datos. Agreguemos ahora un campo, los campos booleanos que nos van a servir para definir si la solicitud fue aprobada. De tipo boolean.
o si la solicitud fue modificada. En este caso también vamos a seleccionar el tipo booleano. Agregamos más datos y vamos a colocar ahora los datos del solicitante. El solicitante, que en este caso vamos a agregar un tipo especial que tenemos acá en la herramienta, que es una entidad de tipo sistema, y vamos a buscar el dato WP User. WP User lo que nos permite es decirle que el usuario va a ser el mismo usuario que está conectado en la aplicación. Agregamos más datos. ¿Qué más? Está facilito, ¿no? No está muy complicado. Bueno, ahí vamos a ir armando, ahí van armando, pero fíjense, las tablas se arman en función al tipo de formulario, ¿no? O sea, no vas a poner información que no vas a usar en el formulario, ¿no? O sea, se supone que esta tabla, de alguna manera, va a servir para armar un formulario. Entonces, todo lo que tú quieres consignar, por ejemplo, en este formulario solamente queremos consignar el nombre y el password. Ya no tendrías que poner otra cosa. Podríamos simplemente poner el nombre, que aparezca el nombre, y luego después aparezca el password. Y ya darle el título. ¿Me dejo entender? Entonces, por cada formulario, recuerden, por cada formulario nosotros tenemos que configurar, prepararlo y personalizarlo. Chicos, lo dejo ahí para que quieren seguir revisando el